Muy buenas noches, Dios les bendiga. Gloria al Señor por otra entrega de este su programa Vida en Abundancia. Es un privilegio que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a estar hablando de lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 2, de los versículos 3 al 7, donde el apóstol, ¿verdad?, exhortaba a Timoteo a sufrir penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Así que le damos la bienvenida a todos los que están ahora mismo conectándose y claro está a todos los que se van a conectar. Amén, amén. Esto es algo bien importante, pastora, ya que si ponemos buena atención a lo que Pablo está hablando aquí, vamos a tener éxito en lo que es nuestra vida espiritual, Oh, claro que sí. ¿verdad? Como soldado de la milicia de Cristo, ¿verdad? Hay que aprender a vivir como soldado. Entonces, es necesario que entendamos lo que Pablo le dejó a Timoteo, ya que ahí hay importancia tras sus palabras. Amén. Pero Así vamos a es. saludar. Marifé, Dios te bendiga. Edilí, muchas bendiciones. Dania Bol, que Dios bendiga. Dania Cruz, Dios te bendiga. Y el resto de las personas que están ahí, muchas bendiciones también. Y los que van a conectarse y se están conectando, Dios me los bendiga y me los guarde. Gloria a Dios, vamos a aprender algunos principios bíblicos. Y es hermoso saber que nosotros en el Evangelio, el Señor ha dejado personas que nos ayuden, que nos mentoreen, ¿verdad? Pablo fue el mentor de Timoteo y estuvo allí con él, siempre fortaleciéndolo en los momentos difíciles, ¿verdad? Que él pasó como pastor, pero también como cristiano. Yo creo que todos nosotros los cristianos somos soldados de Jesucristo y pertenecemos a la milicia más poderosa, que es la Así es. milicia de Jesucristo. Pero tenemos que saber que como soldados de Jesucristo vamos a pasar mucho sufrimiento, vamos a encontrar grandes adversidades, podemos pasar por persecución también, pero hay que creer que Dios, lo que Él ha prometido es un sí en Él y un amén, y que el Señor estará con nosotros y que el Señor no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que lleguemos a esa meta, como el apóstol más adelante vamos a ver que exhortaba a Timoteo, ¿verdad? Como un atleta a luchar por Sí. esa corona, que es esa corona de vida, una corona incorruptible. Pero más adelante vamos a comenzar, yo creo que Sí, a hay saludar más a hermanos. las más personas que están aquí. Vamos a ver. Madeline, Dios te bendiga. Marta Méndez, bendiciones. Jocelyn, Dios te bendiga. Pamela, Dios te bendiga. Laura, Sheina, Eddie, muchas bendiciones, mis hermanos. Dios le bendiga. Entonces vamos a comenzar. Si usted quiere unirse, usted puede buscar su Biblia, si tiene su celular, puede buscar segunda de Timoteo 2, del versículo 3 al 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tremendos Sí, sí. versículos, ¿verdad? Así es, Gloria al tremendo. Señor. ¿Qué quiere decir sufrir penalidades como fiel soldado? Quiere decir que nosotros como cristianos debemos estar preparados para enfrentar dificultades y sufrimiento por nuestra fe, en lo cual en ese tiempo debemos de ser constantes, de nosotros debemos ser fieles al Señor, manteniéndonos, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Entonces, eso nosotros como cristianos debemos de tenerlo en la mente, en el corazón y saber que eso, cuando nos lleguen tiempos difíciles, eso no debe de sorprendernos.
El Señor Jesús nos dice que en esta tierra vamos a tener aflicción, pero que creamos en Él, que Él ha vencido el mundo. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí, verdad. Me encanta, pastora, este texto, ya que es un texto que yo me identifico con él, ya que es difícil para muchas personas entenderlo. Uh-huh. Porque a veces cuando ya venimos a Cristo, ya venimos enredados con los negocios de esta vida. Uh-huh. Pero Dios nos manda, ¿verdad? El que quiere ser buen soldado, porque estamos en guerra. ¿Verdad? Así estamos es. en guerra, el reino de Dios sufre violencia, ¿verdad? Y solo los violentos lo arrebatan. Uh-huh. Entonces nosotros estamos en guerra, en una guerra espiritual que vivimos día tras día, ¿verdad? Y actualmente estamos En guerra. en esa guerra. Dicen que nos escuchamos bajito, a pesar de que uno lo sube. Me dejan saber si se escucha mejor, porque sí puede ser que estamos bajitos. Me dejan saber, mis hermanos, si se escucha mejor. Entonces estamos en guerra, y en esta guerra, ¿verdad?, solo los que saben luchar pueden Uh-huh. ganarla. Uh-huh. Y eso es lo que Pablo está hablando cuando él hace la referencia del atleta, ¿verdad? Porque habla de que el atleta es coronado cuando lucha legítimamente. Amén. Entonces, hay una manera en que debemos nosotros pelear la guerra, y no es siempre fácil, Así porque es. a veces pensamos que esta guerra se gana es reprendiendo. Y a veces pensamos que esta guerra se gana, ¿verdad?, metiéndonos en ayuno y en oración y peleando en lo espiritual, pero hay una parte física, Uh-huh. hay una parte de decisiones que hay que tomar para en verdad nosotros poder ganar la guerra, ya que dice, el que milita no se enreda de los negocios de la vida. Así es. Entonces hay que sufrir esas penalidades, y es algo que nadie hoy en día quiere sufrir. Hoy en día hay religiones que se basan en evitar el sufrimiento. Existe el budismo, que esa es la base del budismo, es cómo evitar el sufrimiento. Uh-huh. Tanto que ellos se extinguen su ser, ¿verdad? Cuando tú dejes de desearlo todo, ya no vas a sufrir, ¿verdad? Y existen también sectas supuestamente cristianas, como el Pare de Sufrir, ¿verdad?, que también se enfocan en evitar el sufrimiento. Mas, como usted decía, Cristo nos dijo que íbamos a sufrir. Entonces, nos va a tocar sufrir, especialmente cuando estamos en los caminos de Dios. Algo que me encanta, pastora, del apóstol Pedro, Uh-huh. es que Pedro dice, sufre por ser cristiano, pero no sufra por malhechor. Por hacer lo malo. No sufra por hacer lo malo. Entonces, no todo sufrimiento que nos toca nosotros vivir es resultado de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así es. No todo sufrimiento que nos toca vivir es que estamos paseando por los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces sufrimos porque estamos enredados en los negocios de esta vida, pastora. Sufrimos por nuestras malas decisiones. Sufrimos porque muchas veces, ¿verdad?, no somos sanados de nuestras emociones. Hay personas que por no estar sanos de sus emociones también sufren mucho, ya que son personas que son muy impulsivas. Entonces se pueden meter en muchos problemas y hacer muchas malas interpretaciones. Hay personas que sufren mucho. Estamos hablando de sufrir como fiel soldado. Como fiel Estamos soldado. hablando de sufrir, ¿verdad?, haciendo lo correcto, viviendo en la verdad, haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad?, el sufrimiento que nos puede llegar. Entonces, Pablo le dice, tú eres un fiel soldado de Jesucristo, ¿verdad? Y tú tienes que estar preparado, vamos a decir, a hacer lo correcto.
hacer lo que le agrada a Cristo, vivir como a Cristo le agrada, y si por eso te llega sufrimiento, entonces lo que estás viviendo es por causa de Jesucristo. Por ejemplo, hay muchas personas que le toca sufrir cuando ellos deciden seguir a Cristo, su familia los abandona. Sí, sí, así es. Entonces, eso es una penalidad, ¿verdad? Eso es un sufrimiento del soldado. Hay otras personas que por ser cristianas pasan mucho bullying, se burlan de ellos. También hay personas que cuando se convierten al Señor son abandonados por sus esposos, por sus esposas, aún por sus propios hijos. Entonces, son cosas que posiblemente a muchos cristianos les toca vivir, ¿verdad? Pero sufre penalidad como fiel soldado. Hay un sufrimiento que está allí, que la vamos a pasar por ser buenos soldados en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así es, pastora. Palabras fuertes, ¿verdad? Que a veces queremos hacernos de la vista gorda, como que no están en las Escrituras. Y como que no fue Cristo que lo dijo. ¿Verdad? El que quiere seguir a Cristo tiene que tomar su cruz y seguirlo a Él. Entonces, a veces pensamos que es fácil el camino de Cristo. A veces pensamos que el ser cristiano es fácil. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy en día nos quieren enseñar, que todo viene por obra de misericordia y todo llega bien fácil porque somos hijos de Dios y Dios nos ama tanto y cómo no nos va a dar todas las cosas. Entonces, a veces pensamos que Dios está con nosotros y porque Dios está con nosotros que no nos va a tocar sufrir. Así es. Pero Dios está con nosotros y sí nos va a tocar sufrir. Porque muchas veces, pastora, el sufrimiento llega a nuestra vida, es como maestro, para enseñarnos a nosotros las lecciones que debimos aprender en la vida. ¿Qué quiero yo decir con esto? A veces que uno le toca sufrir porque estamos haciendo lo correcto. Por no hacer lo malo, nos va a tocar dificultad. Sí, señor. ¿Qué quiero yo decir? Hay veces que yo me encuentro en un problema y si yo me salgo de la voluntad de Dios, yo puedo armarme un lío y resolver ese problema. Pero sé que eso no le agrada a Dios. Y sé que resolviendo el problema así, pastora, no es la manera que Dios quiere de mí. Exactamente. Entonces me toca callar la boca, me toca esperar, me toca no soltar la responsabilidad. Sí. Claro, me meto en problemas, me busco 5 trabajos, pastora, y abandono todo, pero pago mi deuda y me salgo del... No, pero... Me salgo del evangelio. Claro, pero en eso pierdo todo. Entonces, hay ciertas cosas que uno no va a hacer porque Dios, esa no es su voluntad. Entonces, por eso nosotros sufrimos. Claro. Nos toca sufrir. Claro. ¿Por qué? Porque estamos nosotros negándonos ciertas cosas, tal con agradar a Dios como buen soldado. Claro. Porque no es que uno no quiera enredarse en los negocios de esta vida. Porque siempre existe la tentación. Entonces, cuando caemos en la tentación, aunque no sean cosas malas, mis hermanos, porque a veces pensamos que la tentación es que fui tentado a robar o fui tentado a fornicación o adulterio, pero a veces la tentación simplemente es tú hacer algo que tú sabes que Dios no quiere que tú lo hagas y no tiene que ser algo malo. Pero ¿qué pasa, pastora? Cuando nosotros, vuelvo y lo repito, nos enredamos en las cosas de esta vida demasiado, cuando estamos enfocados en nuestra meta y todo lo que hacemos es para lograr algo en esta vida, Santo, perdemos el enfoque de lo que verdaderamente es importante y dejamos de luchar como buen soldado de Cristo. Y por eso entonces entra el enemigo y el enemigo comienza a destruir mi vida. Por eso a muchas personas le ha llegado la depresión. Muchas personas le llegó la ansiedad, le ha llegado la preocupación, se le fue el sueño. Porque se salió de lo que Dios le había instruido. Y se apartó por su propio camino. Entonces, en nuestro propio camino, mis hermanos, vamos nosotros cargándonos
Y por un tiempo podemos. Ujú. Claro, cualquiera lleva una carga pequeña, yo la llevo, pero ya cuando tengo caminando 25 millas Con la misma con la carga. misma carga y ahora se me añade otra carga, Se va haciendo tarde o pesado. temprano, ¿qué pasa, pastora? Comienza a ser demasiado pesado para mí. Así es. Entonces se acaba mi propia fuerza. Así mismo es. Entonces, Ujú. ahí qué pasa, entonces comenzamos a perder la guerra espiritual. Así es. Dice también que el soldado de Cristo sabe, ¿verdad? Cuando viene a Cristo y le dice, heme aquí, Señor. Tiene que estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, incluso a entregar su vida también por la causa de Cristo. Porque a veces venimos a Jesucristo, ¿verdad? Y creemos que al venir a Cristo todas las cosas se van a solucionar inmediatamente. Y no, no es así. Hay cosas que pueden solucionarse rápido, pero hay otras que va a llevar mucho tiempo solucionarse. Y hay muchas cosas que la vamos a ver al perfecto tiempo de Dios. Porque en toda nuestra vida, esto es como una enseñanza. La vida es una enseñanza, ¿verdad? Donde a veces el sufrimiento que nos toca vivir por la causa de Cristo Jesús, por hacer lo correcto, también obra para bien en nuestra vida. Hay muchas personas que en el sufrimiento aprenden a conocer a Cristo. Así es. Que en el dolor es que buscan a Cristo. Que en la soledad es que se dan cuenta que a quien tienen que buscar es a Cristo. Hay personas que en la enfermedad es que se acercan a Cristo. Hay personas que en la cárcel es que miran hacia arriba. Así es. Y ven que hay un Dios que posiblemente le habló, que buscó detenerle en muchas cosas malas, pero que nunca le hicimos caso a ese Dios. Entonces, hay sufrimientos que llegan a nuestra vida porque el Señor tiene que moldearnos, el Señor tiene que enseñarnos. Nosotros somos duros. Nosotros somos desobedientes. Nosotros tenemos un corazón que si no estamos sufriendo algunos, pues no obedecemos. Hay gente que cuando se le va el sufrimiento, se apartan del Señor. Entonces hay veces que el báculo del pastor, el Señor se lo tiene que dejar ahí puesto, porque hay ovejas que son desobedientes. Entonces, aún ese sufrimiento que puede llegar ahí, nos tiene que enseñar a obedecer. Entonces, eso es sufrir penalidad como fiel soldado, hacer lo correcto, vivir de acuerdo a los principios bíblicos, que en esta sociedad, ¿verdad? Vamos a sufrir por hacer lo correcto. Y eso nosotros nunca debemos rendirnos, porque hay soldados que cuando le llega el tiempo duro, se rinden. Y tiran la toalla. Yo creo, pastora, que el sufrimiento, el dolor, nos enseña lo que no aprendimos por la buena. Claro. Porque todos sabemos el bien y el mal, hasta un cierto punto. ¿Verdad? A veces queremos ilusionarnos, engañarnos a nosotros mismos. Pero yo creo que todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa, a veces nos gusta jugar con el fuego, pero sabemos que el fuego es malo, porque el fuego no quema. Entonces llega el dolor, llega el sufrimiento para enseñarnos que no debimos hacer lo que hicimos. Exactamente, y eso nos va moldeando. Cosa es que exactamente, hay personas que son tercas y en esos momentos, en vez de humillarse y aprender lo que tienen que aprender, quieren echarle la culpa a otro. Lo que yo estoy viviendo es culpa de fulano. Esto es culpa de fulana. Esto es culpa de mis padres. Ya uno de 35, 40, 50 años de edad, echándole la culpa a los padres todavía. Claro. Ya hay que pasar la página. Y hay que llegar al capítulo donde nosotros nos encontramos con nosotros mismos. Y podemos decir, esto me pasó porque yo era terco. Esto me pasó porque yo tomo decisiones muy a la ligera. Exacto. Esto me pasó
porque debí pensar mejor, debí consultar a alguien, debí tomar la buena decisión. Algo que muchas personas les gusta decir es errores. Todos cometemos errores. Errores que usted se le olvidó tomarse su pastilla de la presión un día porque usted estaba ocupado y se le subió la presión. Eso es un error. Pero si usted dice, yo no me voy a tomar este pote de pastilla, y usted lo bota en la basura y después se le sube la presión y usted está malo, usted no puede decir, todos cometemos errores. Entonces, a veces nos gusta decir que el error es la mala decisión. Y no es siempre así. A veces que el error te puede llevar a cometer una mala decisión, pero hay malas decisiones que se cometen conscientemente que no son errores, pastora. No podemos decir todos cometemos errores. ¿Por qué? Porque si no hubiese salido bien, no nos hubiésemos estado lamentándonos. ¿Usted entiende? Claro. Si no hubiese salido bien la mala decisión, no estuviéramos arrepintiéndonos por ella. Entonces, no es que hay cosas que son errores. Así todo como... No, mis hermanos. Hay cosas que tomamos malas decisiones conscientemente y hasta inconscientemente, muchas veces por no saber tomar la buena decisión, pero no podemos echarle la culpa a que esto es un error. Porque error es que usted sumó 2 más 2 y usted se equivocó y escribió un número equivocado. Porque somos humanos, pero hay decisiones, mis hermanos, que son malas decisiones que las tomamos con gusto, sabiendo que es mala, y la tomamos con gusto. Entonces, no podemos decir, pastora, que la mala decisión siempre es un error. Entonces, a veces nos toca llevar la consecuencia del mal, la mala decisión. Sí. Nos toca llevar la consecuencia de la mala decisión. Eso es así. Y a veces por eso sufrimos. Claro. Y nos toca sufrir, pastora. Y a veces estamos en dolor. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de la mala decisión. Y hasta que nosotros no aprendamos a tomar la buena decisión, seguimos repitiendo el mismo círculo, pastora. De destrucción. Y eso es penoso, porque hay cristianos que siempre tropiezan con la misma piedra, con la misma piedra, con la misma piedra. ¿Verdad? Si uno tropieza con una piedra y uno creyó que no estaba tropezando, pero se dio cuenta que tropezó, entonces experimentó el dolor de haber tropezado. Sin embargo, vuelven y tropiezan con la misma piedra, con la misma piedra, con la misma piedra. Entonces, Dios no quiere que nosotros caminemos de esa manera, sino que aprendamos. Yo tomé esta decisión y me fue mal. Dios me está enseñando que no debo de tomar esta decisión porque me fue mal, porque las consecuencias no fueron buenas. Y posiblemente hay gente que se dieron cuenta que tomaron decisión mala y hoy, a pesar de que han vuelto nuevamente a corregir su caminar, posiblemente están viviendo las consecuencias todavía de una mala decisión que tomaron hace tiempo, pero todavía están viviendo la mala consecuencia. Entonces, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por ser dado. Entonces, Timoteo debía tomar la actitud de un buen soldado, quien voluntariamente se desenreda de las cosas de la vida civil. Tenemos que saber cómo son estos militares. A mí me encanta ver estos videos que a veces ponen de estos militares. En la vida secular, estos soldados voluntariamente, ¿verdad? Se enlistan o se enrolan, ¿cómo es? Se enrolan lo mismo. Se enrolan en la milicia. Se enlistan, pastora. Se enlistan en la milicia para defender a su país. O por el pago, pastora, por el pago, mucho. Bueno,
Pero vamos a decir, porque hay buenos soldados y malos soldados. Sí, sí. En el evangelio también hay algunos que eso son es muy cristianos. buen punto. Eso es muy buen punto. No todo soldado es buen soldado. No todo soldado es buen soldado y no todo cristiano es buen discípulo. Así es, buen pastora. cristiano. Así mismo Pero es. vamos a verlo, de que aún por el dinero, esta gente hacen hasta muchos sacrificios. Pero vamos a enfocarlo de los buenos soldados, de los buenos militares, que se enlistan en la milicia voluntariamente y es poniendo su vida. Sí, sí. Mueren jovencitos, se van a la guerra, dejan a la familia, dejan carrera, dejan trabajo, dejan a los hijos, dejan esposo, esposa, mamá, papá, lo dejan todo, ¿verdad? Por la milicia, por defender una nación. Y podemos ver que hay soldados que pasan años, ¿verdad? Que dejaron a sus esposas a veces hasta embarazadas. Sí. Y ya cuando llegan están los bebés que uno ve esos videos y en verdad yo lloro cada vez que los veo. Pero yo digo, así debe ser el buen soldado en Cristo Jesús. Que nosotros tenemos, ¿verdad? Que desenredarnos de tantas cosas que aunque sean buenas, me van a robar en mi caminar el poder cumplir con la misión a que Cristo me está llamando. Porque hay cosas buenas que desvían más que las malas al soldado. Hay soldados que se enredan en muchas cosas en lo secular y muchas de ellas no son malas, pero están enredados. Sí. No tienen tiempo para Dios. Muchos creen que pueden decir, yo le voy a servir a Dios de esta manera porque yo soy salvo. No, pero Dios nos pide más que eso. Somos soldados de Cristo a quien tenemos que agradar. El soldado dice, no se enreden los negocios de la vida. Nosotros no podemos estar tan atados a esta vida. Nosotros no podemos estar tan enfocados en las cosas de este mundo. Tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Úsame como tú quieres. Esto es voluntariamente. Venir a Cristo y servirle a Cristo es voluntariamente. Aún en las congregaciones, nadie obliga a nadie a servir. El que sirve en una congregación voluntariamente dijo que sí. Así es, pastora. Y da pena que hay muchos soldados que están sirviéndole al Señor, mi alma te alaba, pero con malas actitudes. Muchos soldados que tienen este privilegio de pertenecer a la milicia de Cristo, que debemos sentirnos privilegiados, que pertenecemos al ejército más poderoso, santo, que nuestro comandante en jefe, santo, es Jesucristo, que me llamó a mí por su misericordia, y me dice a mí que tiene un plan para mi vida, que hay un propósito que me ha escogido a mí. Entonces no lo voy a llevar a cabo porque me enredo en los negocios de esta vida. Y Dios no nos quiere tan enredados. Hay gente que viven tan preocupados, tan cargados, tan desenfocados. El cristiano, el soldado, el buen discípulo de Jesucristo no ama las cosas del mundo. No ama el mundo ni lo que está en el mundo, porque se enlistó. Oh, gloria a Dios. Aquel que lo llamó a él, que lo tomó por soldado, es un privilegio. Es un privilegio pertenecer a la milicia de Jesucristo, ser soldado de Cristo. Mi alma te alaba, con un llamado. Timoteo lo llamó Dios a ser un pastor. Le entregó un ministerio siendo joven. No lo abandonó. Ahí estaba su mentor con él para ayudarlo, para guiarlo, para fortalecerlo. Porque Dios nos deja gente que caminen con nosotros. En la milicia también hay generales. En la milicia también hay personas, ¿verdad? Las cuales
Los soldados también se les someten por su autoridad, que los guían, que planifican. En esta milicia no estamos solos. Cristo nos guía. Cristo está con nosotros. Así que no te rindas, no te enredes tanto, confía. Lo que tú tengas que dejar, déjalo, porque hay cosas que no te permiten ni te van a permitir llegar hasta donde Dios quiere llevarte. Hay una meta, hay una corona. Hay una corona de vida. Santo, el atleta, como vamos a ver, se prepara, se disciplina para ganar una corona corruptible, pero la de nosotros es incorruptible, una corona de vida. Mi alma te alaba. Entonces el cristiano no puede estar tan enredado, aún cosas buenas. Muchas veces hay que deshacerse de esas cosas para llegar a la meta en Cristo Jesús. Así es, pastora. Yo creo que la pregunta que todo creyente se debe de hacer en relación al tema es ¿cuánto es necesario? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de dinero. Uno siempre puede ganar más dinero. Pero ¿cuánto es necesario? Uno siempre puede tener mejor casa. Pero ¿cuánto es necesario para que tú seas feliz? Para que tú seas satisfecho. Para que tú digas, ya esto es suficiente. Con esto yo puedo vivir. A veces, pastora, no le servimos a Dios porque nuestro corazón está lleno de avaricia. Teniendo ya lo necesario, pastora. Teniendo ya lo suficiente. Pero nuestro corazón está lleno de avaricia. Queremos más. Sí, Señor. Y más, y más, y más. Y lo que tenemos es envidia en nuestro corazón, que queremos lo que tiene el famoso. Y queremos vivir en una mansión. Yo quiero vivir en una mansión de 25 habitaciones. Y usted va a estar ahí solo. Usted va a estar ahí con su pareja y 2 muchachos. En una mansión de 26. Usted que vago para subir una escalera, se va a mudar en una casa que tiene 30 pisos. A veces, pastora, nos engañamos nosotros mismos. Oh, pero claro. Usted que no puede, con una casa de 2 habitaciones, con la limpieza, usted va a limpiar una de 3. No, pastor, que ya a ese nivel uno tiene gente. Sí, pero ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es necesario? Así ¿Cuánto es. puede uno decir ya esto es lo que yo necesito? Con esto yo puedo vivir. No vamos a tenerlo todo, pero tenemos lo necesario. Con eso sobrevivimos. Hay gente que no tiene tiempo para Dios. Porque está enredado. Porque viven enredados. Porque tienen su mirada aquí, en las cosas de aquí. Hay personas con tantas metas seculares que quieren alcanzar en esta vida, que se les olvida lo más importante, que no está aquí. Que no está aquí, porque lo más importante es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es lo más importante. Como tú dices, ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Cuánto ya es necesario? Hay gente que se van a un trabajo y de ese trabajo cogen otro trabajo. Sí. Y viven enliados. Y tienen ya todos los biles pagos, pastora. Y tienen todos. Y siguen ahí. Y siguen y en vez de decir, bueno, trabajé 2 trabajos, pero ya mi economía está bien. Está bien. Claro. Déjame dejar uno ahora para servirle a Cristo. Para tener más tiempo para envolverme en las cosas de Dios. Entonces, no, porque esa no es la meta. El corazón de ese soldado no está sintonizado con el Espíritu Santo. Porque hay soldados que no son buenos. Hay soldados que como tú dijiste, su motivación es el dinero, por eso se enlistan en la milicia, ¿verdad? Y yo creo también que hay soldados que no son buenos soldados en el evangelio por amar el dinero. Y el dinero, sí, porque hay soldados así también, que lo que están detrás es del dinero. Entonces, detrás de la riqueza. De la fama. Entonces, se nos olvida que lo que Dios nos pide y lo que Dios nos tiene a nosotros es lo que satisface el alma del hombre. Mi alma te alaba. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma?
Porque lo que satisface está en Cristo, lo que llena está en Cristo, lo que sostiene está en Cristo. La plenitud está en Cristo, aleluya. Es tener a Cristo, conocerlo. Pablo tenía de todo. Pablo era un hombre con diplomas, con esto, con entendido, que a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, que es fariseo. Pablo, en un momento dijo, todo lo he dado, ¿por qué? Por basura, con tal de conocer a Jesucristo. Eso es lo importante. Por eso este hombre fue tan efectivo. Por eso le pudo decir, Timoteo, prepárate a sufrir penalidades como fiel soldado. Porque él estaba viviendo penalidades como fiel soldado. Pablo estaba en las cárceles y en muchos de ellos decía, yo estoy en una cárcel como malhechor. Como malhechor estoy yo en una cárcel, pero la palabra no está en la cárcel. La palabra no está cautiva y no tenemos esa pasión en nuestra alma ni en nuestro corazón. No nos mueve a hacer la diferencia para la vida de otra persona. Usted sabe lo lindo que poder decir, wow, caminé esta carrera, gané almas para el Señor. Traje vida, aconsejé, mentoreé, levanté, consolé. Eso es lo que nos da el verdadero gozo. Así es, pastora. ¿De qué nos vale a nosotros ir a la iglesia solamente y no ver que Dios nos está usando a nosotros? Entonces, el soldado no se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Eso es así, pastora. Muchas veces estamos tan desenfocados, pastora. Tan enfocados solo en las cosas de esta vida. Que a veces lo que damos es pena, pastora. Sí, Señor. Pena lo que damos. Entonces seguimos adelante. Dice, seguir. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta, ¿verdad? No puede inventar la regla. Yo soy atleta y yo voy a participar en unos juegos. Yo no puedo llegar allí a poner mi regla. Yo tengo que someterme a las reglas que hay establecidas. Entonces, cuando yo soy cristiano, yo no puedo vivir el cristianismo poniendo mis reglas. No, yo sé que yo cometí este pecado, pero Dios me entiende. Entonces yo me voy a quedar así. Hay personas que ponen las reglas, que los mandamientos para ellos no significan nada. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros, si queremos ser coronados, nosotros tenemos que imitar al atleta. El atleta que no compite legítimamente, lo descalifican. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos atletas, tu papá y yo, que nosotros viajábamos a jugar. Después que se acababa el juego, a nosotros nos hacían una prueba que le decían antidoping, donde después del juego se seleccionaban jugadores y se le hacía esa prueba. Y si un jugador salía positivo en esa prueba, se descalificaba el equipo. El equipo entero. El equipo entero, ¿verdad? Se le quitaba la victoria que habían tenido. Incluso hay medicamentos que, aunque no son medicamentos que vamos a decir esteroides ni esas cosas, pero son medicamentos que salen positivos en esa prueba. Sí, sí. Cuando nosotros íbamos a ese torneo, a nosotros nos daban una lista de las cosas que nosotros podíamos tomar para el dolor y qué nosotros no podíamos tomar, qué medicamentos no podíamos tomar. Entonces,